Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en oración y meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento, es la leche espiritual no adulterada que nos hace crecer para salvación. La palabra de Dios es el medio a través del cual nuestras vidas espirituales pueden crecer, pueden madurar y pues la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones firmes y a conocer la voluntad de Dios. Por eso quiero aconsejarles que cada día tomemos la costumbre de estudiar, de leer, de meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento diario que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Antes de continuar con la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que vean este video hasta el final, a que se queden hasta el final, a que le den me gusta a la campanita, a la que le den me gusta al video, a que le den a la campanita y si les gusta pues que se suscriban, invitarles a que se vuelvan suscriptores de este canal y también muy importante que compartan esta información con otras personas, así nos ayuda a crecer en la plataforma de YouTube. Vamos al Salmo entonces, vamos a estudiar hoy el Salmo 52, el Salmo 53, perdón. Vamos a estudiar hoy el Salmo 53, este hermoso salmo, pues en el que continuamos estudiando los salmos de David. Una vez más ya retomamos estos escritos del rey David y en este Salmo 53 pues el rey David nos está llevando a meditar en la insensatez y la maldad de los hombres. El rey David pues no se cansaba de mirar el comportamiento de ciertas personas, como personas a su alrededor pues desataban tal nivel de maldad y él se quedaba asombrado. Ese nivel de persecución, ese nivel de dureza de corazón, y él medita en este salmo. Y este salmo nos lleva a meditar precisamente en cómo es una persona que no tiene a Dios en su corazón. ¿Qué características tiene esa persona que no quiere caminar con Dios, que no quiere tener a Dios como lo principal en su vida? Vamos a mirar lo que dice el salmo. Vamos a iniciar aquí en el título. Dice: al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es un salmo muy corto, pero como les decía al principio, nos lleva a meditar en la insensatez y en la maldad de los hombres, en hasta dónde llega una persona que no tiene a Dios, que no tiene conocimiento, una persona que no quiere someter su corazón a la palabra de Dios, al tratamiento de la palabra de Dios. Y entonces empieza diciendo el salmo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este salmo es
casi igual, casi idéntico al Salmo 14. Es como una copia del Salmo 14. Y es la meditación que hace el rey David. Y empieza diciendo, dice el necio en su corazón. ¿Quién es el necio? Muchas veces la Biblia nos lleva a meditar sobre el necio, sobre el insensato, sobre el impío. Nos menciona estas palabras. ¿Quién es el necio? El necio es una forma de referirse a aquella persona o aquel tipo de personas que no tienen a Dios, que no quieren caminar con Dios, que no tienen, que no quieren tener comunión, que no lo consideran, que no consideran a Dios como su Señor, como su Salvador. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy en día se ha proliferado sobre todo en Europa, una, una corriente de pensamiento que es el ateísmo. Muchas personas hoy en día profesan ser ateas, muchas personas que nos rodean, personas que están a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, incluso familiares, que dicen que no creen, que no creen en Dios, que Dios no existe. Y cada día este pensamiento se va proliferando. Cada día este pensamiento, esta forma de pensar se les va contagiando a muchas personas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ese es el pensamiento, eso es lo que piensan mucha gente. No admiten que haya un Dios invisible. Piensan que, ¿por qué cree? O sea, ¿qué lógica tiene creer en algo que no se ve? En un Dios o en algo que no se puede ver, que no se puede tocar. Entonces, pues ahí es donde empiezan a pensar y a contemplar otras teorías, como el Big Bang o como que el hombre viene del mono y cosas así. Cada día el diablo va haciendo la tarea de que las personas empiecen a creer en todo menos en Dios. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como el necio no considera que haya Dios, entonces dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y esa es la realidad de las personas que hoy en día empiezan a pensar que Dios no existe y quieren vivir una vida sin Dios, una vida sin parámetros, como se dice el dicho popular, una vida sin Dios y sin ley. Y entonces David veía este comportamiento, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y me llama la atención esta palabra, abominable maldad. Dice el versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y esto me hace recordar también las palabras que el Señor Jesucristo tuvo en Juan capítulo 4 con una mujer, con la mujer samaritana. Y el Señor Jesucristo le decía, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hace mucho tiempo meditaba yo en esta palabra. El Padre está buscando, porque el Padre está buscando. Esto está en Juan capítulo 4, versículo 23, por ahí. ¿Por qué el Padre está buscando adoradores? Porque son escasos. Y viene lo mismo. Dios miró a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Este capítulo, como muchos otros salmos, nos está mostrando un contraste. Primero nos muestra la realidad del necio, la realidad de aquel que no quiere buscar a Dios. Pero también aquí nos está mostrando que los entendidos son aquellos que buscan a Dios. Dice, Dios miró desde los cielos
sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Los entendidos, los inteligentes, buscan a Dios. Es lo que nos dice este salmo. Las personas que se les ha despertado, que se nos ha despertado el entendimiento, entonces empezamos a tener la capacidad de buscar a Dios. Pero mire, Dios hizo un diagnóstico, Dios miró y dice el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No hay justo. O sea, la realidad es que Dios vio que había un triste panorama en medio del corazón de todos los hombres. Y es que todos se habían alejado de Dios. Y es a este pasaje donde al que recurre el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, cuando termina la conclusión diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo recurre a este pasaje para entender de que el pecado es una realidad, o la herencia de pecado más bien es una realidad en la vida del ser humano. Que todos hemos sido herederos de una herencia pecaminosa con la que nacemos contaminados, con la que nacemos manchados, digámoslo así, con la que nuestro ADN y todo nuestro ser se ha contaminado por herencia. Dice aquí, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Dice el versículo 4, no tienen conocimiento de todos los que, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Que está haciéndose una pregunta aquí David. Y antes de continuar con este salmo, pues yo quiero invitarles que hagamos una pausa, una pequeña pausa, para que usted le dé me gusta al video. Si a usted le está gustando este contenido, si hasta ahora este contenido ha sido edificante para usted, pues entonces le animo a que le ponga un me gusta. Vamos a poner un me gusta a todos en este momento y vamos a continuar. ¿Vale? Dice aquí el salmista David, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. ¿Por qué David dijo estas palabras? Porque esto es como un salmo profético. Esto es una especie de salmo profético. David en oración estaba viendo que había un pueblo, o tal vez él vio en medio de la oración que había un pueblo que iba a venir a destruir el templo. Ahora recuerde que David todavía el templo no lo había hecho. El templo se hizo mucho tiempo después de que David muriera. Entonces David estaba viendo que había un pueblo que perseguía, un pueblo que quería venir a destruir ese templo. El primero y el segundo. Dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Esos impíos que persiguen, y durante muchos siglos ese impío, Satanás, el enemigo Satanás, ha perseguido al pueblo de Israel y ha buscado por todos los medios que no se invoque el nombre de Dios. En los postreros tiempos, cuando sea el tiempo del anticristo, el anticristo va a perseguir a la iglesia y va a prohibir de alguna manera la búsqueda de Dios. Va a prohibir que el pueblo de Dios se levante. Va a prohibir que el pueblo de Dios que el pueblo de Dios tenga
vida espiritual. Siempre va a haber un anticristo, siempre va a haber un ser siniestro, unos enemigos. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Dice el versículo 5, allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Este pasaje nos está llevando a mirar la diferencia entre el impío y el entendido. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿usted y yo qué somos? ¿En qué posición estamos? ¿Usted en qué posición está? Es increíble, pero en medio de nosotros hay personas que todavía dudan de Dios, que todavía dudan del poder de Dios. Y vienen a la iglesia, están con nosotros, en medio de nosotros, y todavía siguen dudando si Dios sí existe. No puede ser. Mire, hay personas que todavía tienen esta inquietud. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer al estudiar este salmo es: ¿nosotros en qué posición estamos? ¿Somos de los que decimos que no hay Dios? ¿Somos de los entendidos que buscamos a Dios? Recordemos aquí que aquí este salmo nos ha pintado una realidad, y es la realidad de que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Dios vio y se dio cuenta de que no hay justo, ni aún uno. Ahora, como hay una realidad, como no hay nadie justo, entonces por eso Dios envió un Salvador. Por eso, viendo esa realidad de que nadie puede justificarse a sí mismo, de que nadie tiene la fuerza, los argumentos para venir y romper esa cadena de pecado, entonces ahí es donde viene el clamor del verso 6. Y si usted mira, este clamor está encerrado en signos de admiración. O sea que esto, más que un clamor, podríamos identificarlo como un grito, como el levantar la voz, o si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. O si saliera de Sión la salvación de Israel. David estaba clamando y nos está hablando de esa esperanza mesiánica, de ese Salvador, de ese ungido, de ese Mesías, de ese Rey Supremo que iba a reinar por encima de él. Recuerde esto, David era el rey, pero aquí David está clamando, está hablando de la salvación de Israel. O si saliera de Sión la salvación de Israel. O sea que ahí David, en medio de la oración, está profetizando al Mesías. Está profetizando a ese rey, a ese ungido que debía venir en un futuro para salvar, para liberar. Ya David nos lo había mostrado en versículos anteriores. ¿Para liberarnos de qué? Para liberarnos del pecado, de la corrupción interior, de la naturaleza pecaminosa, de tanta desobediencia, de tanta idolatría, de tanta corrupción interior. O si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Mire, cuando David escribió este salmo, el pueblo no estaba cautivo. O sea, David no está hablando de una cautividad física. David no está hablando de que el pueblo estuviera en esclavitud física, porque el pueblo no estaba cautivo hasta ese momento. O sea que sí nos está hablando de una cautividad espiritual. ¿Quién nos puede liberar de esa cautividad espiritual? ¿Quién puede liberar a una persona de una cautividad espiritual?
la única esperanza está en el Mesías, en Yeshua, en Jesús, como el Mesías, como el Salvador, como el único Salvador, como el único mediador, como el único que puede venir a liberar, a sanar, a renovar todo nuestro ser. Y aquí dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Una vez más encontramos un salmo evangelístico, un salmo que nos está mostrando una verdad, pero bien grande y bien especial. Y es que la única solución para los problemas de la humanidad, la única solución para romper esa barrera y esa cadena de pecado, esa maldición del pecado, está en Jesús, en el Señor Jesucristo, en Yeshua, en el Mesías. Es el único. Él es la salvación, no solo para Israel, sino para la humanidad. Él es el único que hace volver de la cautividad a un pueblo. Él es el único que puede sacar de cautividad nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Este salmo nos está llevando a meditar. Y aquí podemos también llegar a meditar en esto. Y si somos nosotros los que estamos en cautividad, ¿qué tanta cautividad tiene usted? ¿Qué tanta cautividad aún tenemos en nuestra vida? Mire, este salmo nos lleva a meditar en que no podemos creernos los más espirituales. Recuerde que tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestra vida, una naturaleza pecaminosa que si no la sometemos bajo los pies del Señor, esa naturaleza va a venir y se va a levantar nuevamente. Por eso nuestra vida tiene que estar sometida bajo los pies del Señor todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas, cada día muero. ¿Qué significa cada día muero? Y es que cada día mi naturaleza pecaminosa, mi ser interior, esa tendencia que me lleva al pecado, que me lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan, tiene que estar sometida bajo los pies de Cristo. Por eso nos levantamos todos los días a orar. Todos los días esa naturaleza está ahí. Pero Él es el único que hace volver de la cautividad nuestras vidas y nuestros corazones. Este salmo nos está presentando eso. Yo quiero invitarle a que vamos a orar en esta mañana y vamos a terminar esta meditación hablando con nuestro Padre Dios. Vamos a terminar esta meditación de este salmo hablando con Dios. Padre Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad tan especial de poder conocerte, de poder venir delante de ti, Señor. Padre Dios, gracias porque tú hoy, a través de este salmo, nos has mostrado una realidad en nosotros. Y es que cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros hemos nacido con una tendencia natural al pecado, con una tendencia natural a saciar nuestros apetitos, nuestros deseos. Padre Dios, porque el pecado entró al mundo por un hombre que desobedeció, porque el pecado entró al mundo por un hombre que tomó una mala decisión, pero también dice tu palabra que somos libres también por la decisión de otro hombre, de Jesús, que una vez Él tomó la decisión de morir en la cruz para hacernos libres de nuestros pecados, de nuestras maldiciones.
Padre Dios, en esta mañana reconocemos que somos pecadores. En esta mañana reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero también, Señor, que nos arrepentimos, Señor. Si algún momento de nuestra vida no te consideramos como Dios. Este salmo nos ilustra la realidad del necio, la realidad de aquellas personas que dicen y aseguran que Dios no existe. Padre, ayúdanos a que sea quitada de nuestro corazón, de nuestro interior, toda necedad, toda impiedad, todo pensamiento inicuo, todo pensamiento que nos lleve a una vida impía y a una vida sin Dios. Ayúdanos cada día a ser entendidos, Padre Dios, a ser del grupo de los entendidos que buscan a Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a ser parte de ese grupo que te busca, de ese grupo que te ama, de ese grupo de personas que somete su vida entera bajo los pies del Señor. Padre Santo y Poderoso, en esta mañana sometemos nuestra vida, sometemos nuestros deseos, sometemos todo lo que hay en nuestro interior, lo sometemos a ti, Padre eterno, porque de ti sale la salvación para nuestras vidas. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Padre Santo, y en esta mañana te clamamos para que hagas volver la cautividad de tu pueblo, Señor, de aquellas personas que aún siguen insistiendo en su pecado. Hoy te clamamos, Señor, para que seas tú abriendo los ojos del entendimiento de todas aquellas personas, de todas esas personas que hay a nuestro alrededor, amigos, familiares, conocidos, compañeros, que todavía no han entendido que la única solución está en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu palabra, a ser portadores de buenas noticias. Ayúdanos, Padre, a ser portadores de esas noticias de salvación. Y trae, Señor, salvación a esas personas. Hoy oramos, Señor, y clamamos por aquellas personas que no te conocen, por aquellas personas que están sumergidas en sus pecados. Hoy oramos y te pedimos, Señor, que seas tú haciendo un milagro, abriendo sus ojos, abriendo sus oídos, pero también abriendo nuestra lengua, nuestra boca, para llevar la palabra a otros, Señor, para llevarles una palabra de aliento y de bendición sobre sus vidas. Padre Santo y Poderoso, en esta mañana te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.